En cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cómo está eso que lo que hagamos por los demás se lo hacemos directamente a Dios? Bueno, esta historia la podemos ver en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús habla de separar las cabras de las ovejas. Y es una situación muy fuerte, porque ni siquiera está hablando de las personas que deliberadamente deciden no seguir a Jesús, sino está hablando de las personas que deciden seguir a Jesús y que Jesús separa al final, es decir, habla de la iglesia. Esta situación es muy interesante porque en la separación les dice justamente a los de la derecha que justamente están siendo justos porque lo vieron desnudo y lo cubrieron, lo vieron hambriento y le dieron de comer. Ellos responden de una manera muy interesante y lo vamos a leer en Mateo 25:37 y dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Posteriormente vemos que los juzga como ovejas y que pasan al reino de los cielos. Sin embargo, para los de la izquierda es un caso muy interesante porque les dice: hacedores de maldad, tú me viste desnudo y no me cubriste. Me viste hambriento y no me diste de comer. La respuesta de ellos es muy interesante y la vamos a leer unos versículos más adelante en Mateo 25:44 y dice: entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Es decir, tal vez muchas veces podamos entender esta situación como que si nosotros servimos a los demás, estamos sirviendo a Dios, y que nuestras buenas acciones nos pueden acercar a Él. ¿Y qué creen? Estamos en un error, porque en esta vida no podemos cambiar tickets de servicio por un favor o estatus espiritual con Dios. De lo que está hablando Jesús es de una situación muy profunda, porque si ustedes notan ambos versículos que leí, tanto los justos como injustos respondieron lo mismo a Jesús. ¿Cuándo lo hicimos? ¿De qué me estás hablando? Yo nunca te vi. Y Jesús aún así, a pesar de su respuesta, hace la separación. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Jesús habla de algo muy profundo y habla de la transformación que sufrimos todos cuando nacemos de nuevo. Cuando Dios nos da beber de esa agua viva de su espíritu. Cuando hacer las cosas bien no es para cambiar esos tickets por favores espirituales con Cristo. No es por esperar que me vaya mejor. No es porque inclusive me lo hayan enseñado o porque yo creo que está bien. Realmente hacer ese tipo de actos que muchos tal vez catalogarían como buenos es porque algo bueno debes de tener. Y créeme, no somos nosotros, porque nosotros no somos buenos. Es cuando en ese despertar espiritual Cristo viene a cambiar tu corazón. Y ya no lo haces porque Dios te reconozca. Ya no lo haces porque los demás lo reconozcan, ni porque tú mismo te sientas bien. Es más, ni por obligación ni por nada. Lo haces en un sentido tan espiritual e interno que ni siquiera te das cuenta. Y lo vemos en la respuesta. ¿Cómo es posible que la gente injusta pasara por esta vida y simplemente no hiciera nada?
pero tampoco se percatara y la gente justa pasara por esta vida haciendo algo, pero tampoco se percatara. Es porque realmente está tratando Dios con la raíz de nuestro corazón. ¿Que no se han dado cuenta que toda la lucha espiritual está dentro de nosotros? Y en esa lucha espiritual ni siquiera se trata del bien contra el mal, porque créanme cuando les digo, Dios ya la ganó hace mucho tiempo, la ganó sin empezarla. El problema somos nosotros en esa lucha espiritual, donde el campo de batalla es nuestro corazón, nuestra cabeza que nos juega malas pasadas, que a veces queremos justamente acercarnos más a Dios tratando de merecer la atención de Dios, y estamos en un error. Muchas veces acudimos inclusive a la iglesia, profesamos inclusive diciendo que creemos en Cristo, que creemos en Dios, lo defendemos a capa y espada, pero seguimos con ese carácter deformado, con esa situación difícil de lucha, con esos pensamientos en nuestra cabeza que si se lo contáramos a alguien nos creerían locos, personas difíciles, y que no sabemos por qué luchamos contra nosotros y esos pensamientos. Y créanme cuando les digo, muchas veces el enemigo actúa en ese campo espiritual, haciéndonos creer que estamos haciendo el bien cuando estamos mal, y que si Dios no nos escucha es porque algo debemos de hacer, tomando la salvación en nuestras manos. Y ese es el mayor engaño del enemigo en toda la vida de la humanidad. La única forma de justamente acceder a la salvación es por gracia, es decir, como ese regalo inmerecido que pagó Jesús en la cruz, en una cruz hecha a nuestra medida, y que Él pagó bebiendo la copa de ira que era para ti y para mí, bebiéndola porque nosotros somos malos, injustos, y difícilmente lo aceptamos. Queremos hacer buenas obras, sentirnos bien, porque nos queremos ver en el espejo como personas buenas. Qué tan difícil es aceptar que la raíz de nuestros problemas somos nosotros, nuestro corazón, lo que creemos, sentimos y pensamos. Nos volvemos gente difícil, necia, y si no comulga con lo que creo, entonces no es verdadero. Y desgraciadamente, si yo conozco que la salvación es acudir tal vez a un centro religioso, tal vez defender a Jesús a capa y espada, pero eso solo habla de una profesión de fe. Pero ¿qué tal si no fuera la verdadera profesión de fe? Busco dones espirituales, busco estatus en las iglesias y dejo pasar la verdad. La única verdad es que el Espíritu te dé frutos, solo los que pueda dar Él: amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Y en ese momento entenderé que he sufrido esa transformación, ese nacer de nuevo que hablaba Jesús con Nicodemo, en ese nacer espiritual donde ahora ya no quiero justamente seguir pecando, sino quiero acercarme más a Dios, y como yo no lo puedo hacer, dejo que Dios lo haga en mí. Esa es la parte que más nos cuesta trabajo, porque todo queremos tomarlo en nuestras manos y perdemos lo bueno, perdemos la verdad y perdemos el camino. En este momento, toda esta parte que habla Jesús, cuando ambas personas se sorprenden de que los catalogaran justos e injustos, habla de un cambio interno, espiritual, que no se nota. Que cuando tú hagas una buena labor, no voltees a un lado para ver quién te vio, que no hagas justamente alarde con los demás, que no presumas, que no hagas nada, porque inclusive no importa, porque se vuelve parte de ti. Así como siempre en nuestra vida hacer el mal se ha vuelto parte de nosotros. Que no han visto justamente
a los niños pequeños que es muy fácil que se porten mal, que no es lucha de todos los padres estar justamente corrigiendo, encaminando y demás. Es como si nacieran con un chip que les permite actuar mal sin pensarlo, sin aprenderlo, y que la parte que deben aprender es la de portarse bien, pues de esa forma pasa en la transformación con Dios. Empieza a surgir esas cosas de nuestro ser sin contaminación de nosotros, del mundo, de nuestras enseñanzas, de pensar que lo hago porque es algo bueno y honesto, sino lo hacemos porque nosotros estamos en consonancia con Dios y lo hacemos por Dios, con Dios dentro de nosotros. Es más, algo más aventurado, lo tiene que hacer Dios en ti. Tú no puedes hacer nada. Si estás en este camino y piensas justamente que tienes una profesión de fe hablada, pero no una que has vivido, una prueba rápida de saber en qué estado se encuentra tu corazón es, ponte a pensar. Una prueba que ningún humano puede superar. ¿Amas a quien te ha hecho daño? ¿Amas a tus enemigos? No les deseas el mal o que se vayan de tu vida, sino los ves como personas necesitadas de Dios. Si tu respuesta a todo eso es obviamente que no, estamos empezando en un camino y necesitas regresarte para poder empezar con Dios en ese nacer de nuevo, teniendo fe, no solo con una profesión, sino teniéndolo, sabiendo que Jesús pagó algo por ti, por mí, y no solamente eso, cansándote de tu maldad. Si tú no decides tener una ayuda de alguien, por mucho que creas en Cristo, Cristo no puede hacer nada en ti. Antes de creer en Dios, en Jesús y en todo, debes darte cuenta que necesitas ayuda, que eres malo y no lo puedes solucionar solo. Y ahí en ese momento, cuando lo reconoces, aceptas que Jesús sí puede y lo dejas a Él. Que no se han dado cuenta que Dios mismo se sirve a sí mismo, que no se han dado cuenta que todos esos personajes bíblicos no tenían nada especial, que era lo que Dios había hecho por todos ellos, y ellos lo único que hicieron fue aceptar su gracia, estar con fe, y más allá de eso, dos voluntades juntas compiten y siempre va a ganar la tuya. Ellos dejaron la suya para aceptar la de Dios y Dios se manifestó en ellos grandemente. ¿Qué crees que no lo pueda hacer en ti? ¿No crees que pueda cambiar ese corazón tal vez desbordado cuando convirtió a Moisés de un asesino a un gran profeta? ¿Qué no crees que a Pablo también de un asesino cruel, sanguinario, y lo cambió por un apóstol? ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer en ti? Ve todas las historias bíblicas, jamás se trató de ellos. No es que justamente no exista la persona como en esos tiempos, es que nosotros nos hemos alejado cada vez más de Dios, cambiando todo a nuestra conveniencia, amoldándolo a nuestro modo de vida y nos hemos olvidado de Él. No es que Él se haya alejado o haya cambiado, porque tenemos al mismo Dios de la Escritura hoy, y lo puedes comprobar en el momento en que dejes que Él lo haga en ti. Las voces cesarán, tu corazón se empezará a transformar y cada vez que te debilites, Él se glorificará en ti. Y como siempre se los digo, Dios los ama mucho. Vayan a Él como estén. No necesitan hacer nada, solo acepten su gracia, su amor, empiecen a caminar con Él. Y en el camino lean la Escritura, oren diario y háblenle a alguien más de Dios y créanme, cuando ustedes cedan a sí mismo y Él se engrandezca, conoceremos la verdad, la luz del mundo el día de hoy. No necesitamos esperar a morir para verlo cuando lo tenemos hoy. Bendiciones a todos.